Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a continuar resolviendo esta guía de geografía de su examen de ingreso al nivel medio superior, ya que ustedes ya están muy próximos a presentar el Comipems, el examen de la Comipems. Así que bueno, vamos a empezar con geografía con nuestro tema 1.7. Recuerden que el 1.7 hace referencia a los mapas temáticos, naturales, económicos, sociales, culturales y políticos en México. ¿Sale? Entonces, una ligera retroalimentación. ¿Qué viene siendo un mapa? Un mapa es una representación del espacio geográfico. Obviamente el mapa va a tener características como la simbología, la proyección, la escala, obviamente aspectos como la rosa de los vientos, etc. Los mapas los hemos conocido a lo largo de nuestra vida, en la primaria o en la secundaria, y es simplemente una representación de un espacio. Eso viene siendo un mapa, obviamente con sus características, como anteriormente les acabo de decir, su simbología, la proyección, la escala, también están inmersas las coordenadas geográficas, todo lo propio de un mapa. Pero al fin y al cabo el mapa es una representación de un espacio. No importa cuál, dónde o qué, es una representación de un espacio. Entonces con eso ya podemos empezar ahora sí con ¿qué es un mapa temático? ¿Sale? Aquí abajo tenemos una definición, así que la vamos a leer. ¿Qué es un mapa temático? Es una representación del espacio geográfico con una temática dada, es decir, es un mapa que tiene y representa un tema dado. De manera general, un mapa temático. Nuevamente, como les había dicho, el mapa es una representación del espacio geográfico. No importa dónde, qué, cuándo, va a ser una representación del espacio geográfico. Obviamente los mapas podemos darles temáticas, es decir, podemos darles temas que incluyan estos mapas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un mapa de México, pues bueno, puedo hablar de un mapa de México, pero por ejemplo del relieve montañoso, o de los climas que hay en México, o de cómo se distribuye la población en México, o de las etnias o de las lenguas indígenas que hay en México, por ejemplo. Si se dan cuenta, mi mapa yo le estoy dando una temática, un tópico, un tema. Por eso se llaman mapas temáticos, porque son una representación del espacio geográfico, entre paréntesis mapas, que van a hablar sobre alguna temática, sobre algún tema, el que ustedes quieran. Sobre la naturaleza, la economía, la política, la sociedad, la cultura, etc. Cualquier temática se puede abordar en un mapa. Entonces, bajo esto entendemos que los mapas temáticos son representaciones del espacio geográfico, que su propósito es hablar de algún tema o de alguna temática. Estos los hemos visto a lo largo de nuestra vida, incluso implícitamente, o sea, a veces nos piden un mapa o nosotros buscamos un mapa y ni por aquí se nos ocurre que es un mapa temático, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando íbamos a la primaria o en la secundaria o en la prepa, dependiendo de dónde estén, y les pedían un mapa de la República Mexicana con división política con nombres, por ahí. Si se dan cuenta, este es un mapa porque pues habla de México. Pero si se dan cuenta, está dando una temática dada. ¿Cuál viene siendo esa? La división política. Este es un ejemplo de mapa temático, porque obviamente yo tengo mi mapa, mi representación de México, más su temática, que en este caso pues la división política. No es exclusivo solo de la división política, hay también otros tipos de mapas, y es aquí ya cuando vamos a abordar la gran variedad de mapas temáticos que hay. Entonces, para el estudio en este caso son 5 mapas temáticos: los naturales, los sociales, los culturales, los económicos y los políticos. Entonces, a continuación los vamos a abordar. Tenemos mapas temáticos naturales, mapas que representan aspectos naturales de la Tierra, como por ejemplo los ríos, el relieve, los climas, los ecosistemas, la flora y la fauna. Los mapas temáticos naturales van a ser aquellos mapas que van a hablar sobre la naturaleza, sobre la Tierra,
sobre la geografía física, que recuerden que es una de las áreas en las que se divide la geografía. Pero al fin y al cabo es hablar sobre la naturaleza, sobre el espacio. Aquí en los mapas temáticos naturales, lo que nos importa es representarle a la persona que está leyendo nuestro mapa aspectos naturales, por ejemplo, de los ríos, las montañas, los animales, los climas que hay en el mundo, los climas que puede existir en México, los ecosistemas que hay, por ejemplo, en Medio Oriente o en Asia, hablar sobre los animales, los bosques, ecosistemas, flora, fauna, cuerpos de agua, ríos, océanos, llanuras, mesetas, montañas, litografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que esté en la tierra, todo lo que es propio de la naturaleza. Si se dan cuenta, aquí podemos entender que los mapas temáticos naturales pueden hablar de las aguas, de la tierra, de la atmósfera, de las flores, de los animales, etc. Van a ser mapas cuya temática es hablar sobre la naturaleza. Y bueno, vamos con el siguiente, referente a los mapas temáticos sociales. Y nos dice que son mapas que representan las características de una población, como por ejemplo la migración, la alfabetización, la natalidad, la ubicación, etc. Nuevamente, ¿qué van a ser entonces los mapas temáticos sociales? Van a ser aquellos mapas, aquellas representaciones del espacio, cuyo tema es hablar sobre las características de la población. Son mapas temáticos que van a hablar sobre la alfabetización que puede existir, por ejemplo, en México, los flujos migratorios en el mundo, la natalidad que puede existir en África, cómo se distribuye la población en el caso de la zona metropolitana, etc. Todos los mapas que hablen sobre las características de una población. Migración, alfabetización, natalidad, ubicación. También podemos ver ingresos, nivel de escolaridad, alfabetización, integrantes, clase, etc. Todo lo que se les venga con los que podamos caracterizar a las personas, o a las poblaciones más bien. Los mapas temáticos sociales, no sé si los hayan visto, pero sí es algo que suena, por ejemplo, en el INEGI, en los censos. Obviamente se les hacen preguntas de ¿y usted cuántos hijos tiene? ¿Habla alguna lengua indígena? ¿De dónde viene? ¿Migró o no migró? Número de personas en su familia, número de ingresos, alfabetización, todas esas preguntitas que hacen, que es obviamente para conocer a mi población, al final se pueden plasmar en los mapas. De ahí que tengamos mapas, por ejemplo, de las zonas urbanas, las zonas rurales en México, estados con mayores ingresos, con menores ingresos, estados con mayor migración, inmigración, etc. Este es un ejemplo de aplicación de los mapas temáticos. Y también tenemos los otros, que son los mapas temáticos culturales. Y estos son mapas que representan las expresiones de una población: religión, lenguas, costumbres, arte, patrimonio cultural, etc. Los mapas temáticos culturales van a ser mapas que simplemente van a hablar sobre las expresiones artístico-culturales de una población. Recuerden que, ojo, no confundan lo social con lo cultural. Son cosas que van de la mano, pero son muy, muy, muy diferentes. Porque aquí pueden que les pongan una pregunta de ¿el siguiente mapa a qué categoría pertenece? ¿Social o cultural? Y puede que se confundan. Pero para poder diferenciar, lo social es simplemente a las características de mi población. Hablamos, por ejemplo, de temas más demográficos. ¿Cómo es tu población? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuántos integrantes son? Etcétera. Por el otro lado, lo cultural habla más de la idea que tenemos sobre la cultura, que es el arte, la religión, la educación, las filosofías, las tradiciones, las costumbres, todo lo artístico-cultural que tenemos. Esto viene siendo la cultura. Recuerden que la cultura son las expresiones de un grupo social o de una población. Entonces, un ligero paréntesis para que no se me confundan, ¿sale? Entonces, retomando, los mapas temáticos culturales van a ser aquellos que hablen acerca de las expresiones propias, las expresiones de una población, las cuales se reflejan en su religión, en su lengua, en las costumbres, en el arte, en el patrimonio cultural, en la educación, etc. Expresiones propias de una población.
Ejemplos de estos mapas, por ejemplo, las religiones predominantes en el mundo, lenguas indígenas que se hablan en el territorio mexicano, por ejemplo, zonas arqueológicas en México o patrimonio cultural de la humanidad en el mundo. Son ejemplos de mapas. Ajá. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de las expresiones artístico, cultural, religioso, filosófico de una población. Ajá. Y bien, vámonos con el económico. Un mapa temático económico hace referencia a aquellos mapas que representan el comercio y las actividades de una población. Ejemplo, actividades económicas, transporte, comercio, red de comunicaciones, etc. Los mapas temáticos económicos van a ser aquellos que hablen sobre las redes de transporte, el comercio, los ingresos, el dinero, la comunicación, las actividades económicas, las industrias, etc. Todo lo que al final te va a generar dinero. Hay una transformación, hay un consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace referencia a los mapas temáticos económicos. Por ejemplo, actividades económicas en México primarias, en qué zonas de nuestro país o en qué regiones de nuestro país hay mayor productividad agrícola, ganadera, pesquera, de silvicultura. Por ejemplo, también las redes de transporte en el mundo, de aviones, ferrocarriles, barcos, etcétera. Redes de comunicaciones en México, por ejemplo, ¿no? Igual, por ejemplo, algo muy importante aquí, el turismo. Zonas turísticas más importantes de México, zonas turísticas más importantes en el mundo. Todo lo que al fin y al cabo genere dinero o que haya un comercio, una compra, una venta, un consumo, etc. Todo lo económico. Ajá. Ejemplos de esos mapas, pues bueno, ya los mencionamos anteriormente. También tenemos los mapas temáticos políticos, y estos son mapas que representan la división política de un espacio. Ejemplos, pues la misma división política, las fronteras, los municipios, estados, países, etc. Los mapas temáticos políticos son algo con lo que ya hemos crecido. Puede que los otros se pudieron confundir o hasta apenas se les vino ese recuerdo. Pero los mapas temáticos políticos son algo que hemos manejado desde pequeñitos. Les decía al inicio el ejemplo de cuando íbamos a la primaria o en la secundaria o en la prepa o en el nivel en el que estén y nos pedían un mapa de la división política de la República Mexicana o mapa de la división política del Estado de México con nombres, por ejemplo. Obviamente es un mapa, pero aquí su temática es la división política. Ajá, es decir que es un mapa temático político. Entonces, bueno, ¿qué viene siendo entonces un mapa temático político? Van a ser aquellos mapas que van a representar la división política de un espacio. Ajá. No solo la división política de un espacio, sino también el poder, y los gobiernos, etc. Todo lo que le suene la palabra política, eso va a ser. Ajá. Por ejemplo, la división política de nuestro país, de su estado o de la Ciudad de México, las fronteras, con quienes colinda en el norte, en el sur de nuestro país u otros países, los municipios, los estados, los países, ya sea a nivel local, regional, estatal, internacional, etc. Ajá. También, por ejemplo, formas de gobierno. También se pueden manejar otras temáticas como mapas de corrupción, de votos, de elecciones, etc. Todo lo que se les venga a la mente de político, eso va a ser. Y bueno, abajito tenemos algunos ejemplos. Ajá. Por ejemplo aquí, un mapa de los climas de México es un mapa temático natural, pues nos representa elementos naturales. Claramente, un mapa de los climas de México, pues vamos a ver qué climas hay en México. No van a ser los mismos que encontremos en la península, o que hay en los desiertos, o que hay en el altiplano central. Ajá. Son diferentes climas, pero al fin y al cabo el clima es algo natural, por ende sería un mapa temático natural. Y abajo tenemos otro, nos dice un mapa de las religiones en el mundo es un mapa temático cultural, pues nos representa elementos culturales. Ajá. Nuevamente, la religión es una expresión de una población. Obviamente, si hablamos de las religiones que hay en el mundo, judíos, ¿qué otras religiones hay? Católicos, cristianos, budistas, etcétera, 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 pues obviamente va a ser un mapa temático cultural. ¿Por qué? Porque las religiones son
expresiones de una población y eso hace referencia a la cultura. Y bueno, a manera de cierre, tenemos nuevamente los mapas temáticos naturales. Recuerden que son 5: naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Un tip que yo les puedo dar y que pueden identificar los mapas temáticos para que se den una idea más o menos de otros ejemplos, no solo los que expusimos aquí, sino también para que ustedes puedan darle una ojeada, son en los libros de geografía de primaria o de secundaria, o para más fácil, si es que ustedes conservan, por ejemplo, su atlas, ese le pueden dar una ojeada, le dan una ojeada y en los primeros apartados nos dice así, por ejemplo, este es un índice: naturales, sociedad, economía, cultura, política y entidades federativas. Este índice de este atlas es un muy buen ejemplo para hablar de los mapas temáticos. Recuerden que entonces los mapas temáticos van a ser mapas o representaciones del espacio geográfico con una temática dada, con un tema dado. Por ejemplo, habíamos dicho que los mapas temáticos naturales hablaban de lo propio de la naturaleza, de lo propio de la Tierra. Si se dan cuenta aquí, en este atlas donde viene una gran colección de mapas, pues podemos aquí ver de los mapas temáticos naturales. Y por ejemplo aquí nos dicen placas tectónicas, regiones sísmicas y principales volcanes, relieve, climas, temperatura, biodiversidad, animales, plantas, regiones naturales. Si se dan cuenta, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y aquí por ejemplo nos vamos en el otro de económico. Sería aquí un mapa temático económico. Igual nuevamente, economía, ganadería, pesca y acuicultura, actividades económicas primarias, extracción de petróleo y gas natural, industria, consumo de energía, servicios de salud, servicios, comercio. Si se dan cuenta, todo lo que tenga que ver con económico. Aquí les puedo, hasta les hago zoom para que puedan ver otros ejemplos de estos mapas temáticos. Por ejemplo aquí de lo que habíamos visto de política, la división antigua de nuestro país, división territorial, mapa de los Estados Unidos de México, división territorial, límites territoriales, ciudadanía, censo de población, etc. Todo lo que tenga que ver con el aspecto político. Entonces, bueno, para actividad de cierre, ¿qué viene siendo un mapa temático? Un mapa cuyo propósito es representar una temática dada. Pueden ser de 5: naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Naturales, todo lo referente a la tierra, todo lo referente a la naturaleza. Sociales, referente a las características de una población. Culturales, referentes a las expresiones de una población. Económicos, referentes a las actividades, el comercio, los servicios, los bienes de una población. Y mapas temáticos políticos, referentes a la división política, a la forma de gobierno y otros aspectos políticos. Y ahora sí que un tip que yo les doy es que vean los atlas o busquen mapas. Igual ya aquí ya tienen una idea, por ejemplo, de otros tipos de mapas temáticos, para que igual vayan viendo qué otros tipos de mapas hay. Igual para que tengan más ejemplos, ¿de acuerdo? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Axel y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.